Buenas tardes, hermanos y hermanas. Buenas tardes, diácono. Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes a todos los que nos escuchan por Católica Radio y los que nos ven por Facebook Live. Estamos a mitad de semana, miércoles. Esto va rápido. Ahorita llega Navidad. Muy bien. A la vuelta de la esquina. Vamos pues entonces a compartir con alegría esta hermosa carta que estamos reflexionando y dialogando, que nos va dando pistas de acción y sobre todo de reflexión, porque nos hace falta pensar en temas tan delicados como este, que tocan la vida, la fe y la cultura de nuestro pueblo. Vamos a rezar invocando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, purifica a la iglesia, renuévala, impúlsala, transfórmala, únela, para poder responder a la misión. Amén. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Así que ayer iniciábamos este tema espinoso de la política, el capítulo 5, la mejor política. El Papa está ayudándonos en su propuesta de reflexión, que no es solamente una política para Puerto Rico, es una política para el mundo entero, que parte de la conciencia de sentirnos todos y todas hermanos y hermanas. Y ayer veíamos en esta clave del populismo y el liberalismo unas, podríamos decir, indicaciones generales y precisas, pero también particulares, que van ayudando en la profundización de este tema tan interesante. Continuamos. Número 158. Recuerden que es la Carta Fratelli Tutti del Papa Francisco. Capítulo 5. Porque existe un malentendido. Pueblo no es una categoría lógica ni una categoría mística, si lo entendemos en el sentido de que todo lo que hace el pueblo es bueno, o en el sentido de que el pueblo sea una categoría angelical. Interesante, ten cuidado. Pueblo no es una categoría lógica ni una categoría mística. Si lo entendemos en el sentido de que todo lo que hace el pueblo es bueno, o en el sentido de que el pueblo sea una categoría angelical, es decir, fuera de la realidad. Porque podemos caer en ese espiritualismo desencarnado, ¿verdad? No. Atención, es una categoría mítica, sin punto de referencia. Cuando explicas lo que un pueblo, utilizas categorías lógicas porque tienes que explicarlo. Es una manera de explicar al pueblo, es con categorías lógicas. Ahora bien, eso es cierto, pero hace falta. Pero así no explicas el sentido de pertenencia a un pueblo. La palabra pueblo tiene algo más que no se puede explicar de manera lógica. Interesante, ¿verdad? Tiene algo más. Es una palabra que significa algo más. No simplemente lo mítico, lo espiritual, lo angelical. No. Hay que aterrizar. Ser parte de un pueblo es formar parte de una identidad común, hecha de lazos sociales y culturales. Y esto no es algo automático, sino todo lo contrario. Es un proceso lento, difícil, hacia un proyecto común. Esto, interesantísimo, ¿no? Ser parte de un pueblo es formar parte de una identidad común, hecha de lazos sociales y culturales. Yo estaba pensando ahora un poco en la historia nuestra de Puerto Rico, cómo se forman los pueblos en Puerto Rico. Es cómo se formó Ponce, cómo se formó Coamo, está hablando del pueblo de la Jayuya, cómo se formó Patilla, cómo se formó Guayanilla. O sea, cómo se forman estos pueblos, cómo se va agrupando las personas. Esto tiene su historia, por eso es interesante que dice, ser parte de un pueblo es formar parte de una identidad común, hecha de ¿qué? Lazos sociales. Interesante. Y pasa como en los barrios, un sector, el sector Los Ramírez, así, el sector Los Rodríguez. Y eso
va configurando. Y cualquiera le cambia el nombre a ese. ya une. Y entonces, en torno a esos apellidos, hay una cultura. Y entonces comenzó porque llegó una familia, o llegó una persona, por ejemplo, de otro pueblo, gente que vino de España, o de saber de dónde, pero poco a poco se fue haciendo el cruce, el mestizaje, y nace lo que hoy conocemos como tal pueblo, tal otro. Pero eso es una riqueza grandísima, ¿no? Entonces dice, esto no es algo automático, sino todo lo contrario. Es un proceso lento, difícil, que busca ¿qué? Un proyecto común. Y esto es interesante porque aquí mismo, en los pueblos, y hablo de la diócesis, ¿verdad? Se funda el pueblo y enseguida hacen una iglesia. La fe dio identidad concreta. Y por eso, en las plazas de nuestros pueblos, siguiendo un esquema español, ¿verdad? Está la alcaldía y la iglesia. La parroquia ahí. Y en torno a eso, la comunidad. Es curioso, muy interesante. Entonces vienen las mismas plazas están configuradas, ¿no? Los comercios, el médico en una esquina, el abogado en la otra, las tiendas. Claro, esto ha ido transformándose, después llegaron a las megatiendas y todo esto se han hecho otra. Pero lo que es el casco, lo que es la ciudad, lo que es el corazón, ha sido un proceso. Hay líderes populares capaces de interpretar el sentir de un pueblo, su dinámica cultural y las grandes tendencias de una sociedad. Hay líderes, aquí dice populares, pero no entiendan por favor el partido. Hay líderes del pueblo, de la comunidad, que son capaces de ¿qué? De interpretar el sentir. Entonces fíjense cómo va a ir describiendo a un líder. Una persona capaz de interpretar el sentir de un pueblo. Y entonces escuchamos expresiones. Y aquí, por ejemplo, en la región sur, hay frasecitas, ¿verdad? Ponce, Ponce, por poner. Y es porque estoy en la sede, ¿no? Pero patilla es patilla, Coamo es Coamo, Yauco es Yauco. Y entonces después, Yauco por el café. Entonces tú vas viendo como una frasecita, ¿no? Adjunta. Juanadía, el Belén. El Belén. Los reyes. Estaba tratando de recordarme. Sí, debía ser Ayuya, la tierra alta. Eso. Ve sacando las frasecitas esas, porque eso es lo que le da sabor a esto. Pero formamos entonces, como diócesis, una región. Por eso a mí siempre me gusta decir, ¿verdad? Yo no soy el obispo de Ponce. Yo soy el obispo de la diócesis de Ponce, porque la diócesis es mucho más grande, mucho más amplia. Por un lado, culmina en Ensenada, por otro lado, en Patillas, y por otro lado en Adjuntas, Ayuya, y por otro lado en Guayama, y por otro lado en, y así lo que podríamos decir, las parroquias fronterizas. Y en torno a esto, pues el obispo vive en el centro. ¿Por qué Ponce? Porque Ponce ha sido una ciudad céntrica que une esta región del sur. Lo mismo sucede en Mayagüez. Y enteramente a la diócesis se da el título del lugar donde reside o ha de residir el obispo. En el caso de Fajardo, pues es Fajardo Macao. ¿Por qué? Porque generalmente en una región se elige la parroquia más antigua, y en la región del sur, siendo centro, Ponce, que vamos a cumplir ahora 100 años, en 4 años más adelante, pues el obispo reside en la ciudad de Ponce, y por eso entonces se dice el obispo de Ponce. Mayagüez, San Juan, la capital, Arecibo, son lugares céntricos, pero es toda una porción. Importante que veamos esta configuración eclesiástica. En Puerto Rico tenemos 6 diócesis, y esas 6 diócesis responden a esa organización, pero estos tienen sus pueblos. Y entonces uno tiene que tener cuidado para no, podríamos decir, abanderarse en un solo aspecto, ¿verdad? En ese sentido. El servicio que prestan, aglutinando y conduciendo, puede ser la base para un proyecto duradero de transformación y crecimiento, que implica también la capacidad de ceder lugar a otros
en pos del bien común. Fíjate entonces que tenemos unos aspectos. Primero, interpretar. El líder interpreta el sentido de un pueblo, su dinámica cultural y las grandes tendencias de esa sociedad. Ahora, presta un servicio. ¿Cuál es el servicio? Aglutina y conduce. ¿Para qué? Para que haya una base duradera de un proyecto que sea de transformación y crecimiento. Sí, que no solo es transformar, también es crecer, porque si no, de nada vale. Por ejemplo, si pensamos en Ensenada, cómo se forma desde una experiencia de la caña, por decir, ¿verdad? En Adjunta por el café, y en esta otra región por lo que sea, distinto, ¿no? Entonces, es un proyecto que después vino a menos, y ahí también la ciudad vino a menos, o el pueblo vino a menos. Implica entonces capacidad de ceder lugar a otros en pos del bien común. Ahora mismo, con esto de los terremotos y la pandemia, muy probablemente se haya que reestructurar, y en Puerto Rico se está hablando de los municipios que hay que reestructurar y todo esto. Eso no se hace de ahorita para ahora. O sea, es un proceso de educación, y se analiza y se estudia y se va viendo. Yo pongo, por ejemplo, en el caso de la fundación de una diócesis. A mí me tocó dar paso a un proyecto de fundación de una nueva diócesis entre Fajardo y Humacao, pero en base a unos estudios que ya los obispos anteriores a este servidor habían ido como preparando el terreno. Me coincide que cuando llego yo a la diócesis de Cagua, pues ya como que la mentalidad estaba lo suficientemente preparada, y ahí es cuando se da el paso para la creación de una nueva diócesis, con siguientemente la elección del obispo. Algo así pasa con los pueblos, y por eso nosotros estamos en esto de los municipios, que si reducimos municipios, que si unimos, y siempre pues eres tirigala, que sí, que no, que sí, que podemos. Eso cuesta, no es fácil. Lo mismo pasa con las parroquias, los sectores. Pastoralmente nosotros tenemos que reeducarnos, pero todo parte de esto, ¿no? Que el servicio que prestan aglutina, conduce, puede ser la base de ¿qué? De un proyecto que dure, un proyecto de transformación y crecimiento. ¿Qué implica qué? La capacidad de ceder lugar a otros en pos del bien común. ¿Qué se busca entonces? El bien común. El bien común. Esta es la clave. Buscando siempre el bien común. Continuamos. Pero deriva en insano populismo cuando se convierte en la habilidad de alguien para cautivar en orden a instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo con cualquier signo ideológico al servicio de su proyecto personal y de su perpetuación en el poder. Fíjate, proyecto personal y su perpetuación en el poder. Eso lo vemos en algunos países del continente latinoamericano. Como para quedarse en el poder hay ciertos dirigentes que han reestructurado, cambiando, no buscando el bien común, buscando personal, su bien personal, quedarse en el poder. Y ahí viene el problema de las elecciones, cómo se las roban y todas estas cosas que hemos escuchado y que a veces, ¿verdad?, nos asusta y decimos, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible? El problema de Venezuela, por poner un ejemplo, ¿verdad?, cercano, muy o el problema de Cuba con la misma situación. Y entonces eso también atemoriza y crea en algunas personas histerias colectivas. Aquí en Puerto Rico lo vemos, ¿no? Cómo se acusan unos a otros, que no va a pasar como pasa en Venezuela o pasa en Cuba. Pero ¿quién dice que no va a pasar? ¿Por qué no va a pasar? Porque le pasó. No, eso no es así, señores, eso no es así. Por eso se necesita cabeza, se necesita aprender a pensar, se necesita tomar decisiones claras, precisas y objetivas. Y esta carta ayuda en una reflexión mundial a ver por dónde vamos o por dónde podemos ir. Seguimos. Otras veces busca sumar popularidad exacerbando las inclinaciones más bajas y egoístas de algunos sectores de la población. Esto se agrava cuando se convierte con formas groseras o sutiles en un avasallamiento de las instituciones y de la legalidad. Cuando se quiere, ¿verdad?, borrar los procesos que han sido democráticamente establecidos
y que estaban dando su fruto. ¿Por qué? Como dice aquí, por una inclinación baja y egoísta de algunos que se creen dueños de su casa, pues se creen que la nación entera, que el pueblo entero es su casa. Eso no es así tampoco. Los grupos populistas cerrados desfiguran la palabra pueblo, puesto que en realidad no hablan de un verdadero pueblo. Como dice aquí, verás, desfiguran, se inventan una cosa que no existe. En efecto, la categoría de pueblo es abierta. Categoría de pueblo, abierta. Una clave interesante. Un pueblo vivo, dinámico y con futuro es el que está abierto permanentemente a nuevas síntesis, incorporando al diferente. Fíjate que son como líneas que se van dando, ¿verdad? Un verdadero pueblo vivo, dinámico y con futuro es el que está abierto permanentemente a nuevas síntesis, incorporando al diferente. Y volvemos al proceso educativo. Si tú verdaderamente quieres crecer y profundidad, tienes que estar abierto a una educación en un abanico de posibilidades. En el momento que tú o yo nos cerremos, ahí nos quedamos. Nos secamos, nos morimos y apestamos. No lo hace negándose a sí mismo, pero sí con la disposición a ser movilizado. O sea, no es que yo niegue lo mío, que yo lo destruya, no, pero yo quiero echar para adelante, quiero avanzar. Cuestionado, ampliado, enriquecido por otros, y de ese modo puede evolucionar. Fíjate que interesante la ruta que se traza, ¿verdad? Sí. No es para negarme a mí mismo, sino todo lo contrario, una disposición a qué, a movilizarme, echar para adelante, a cuestionar. Por eso le decía ahorita que necesitamos aprender a preguntar y a preguntar con cabeza, ampliando, enriqueciendo y de ese modo poder evolucionar. Por eso cuando uno se encuentra una gente que está estancada y no te da posibilidad y tú le das una propuesta y nada, tú dices, esto no se puede, esto no va para ningún lado. Entonces, ¿qué hace la gente? Busca. Hay una comparación que a mí me gusta mucho y es que tenemos que aprender a ser como el agua. El agua siempre busca caminos. Si tú hablas una pluma, empieza el agua a caminar, buscando por dónde va a salir. Llega a un sitio que no puede, empieza a bordear. Está todo cerrado, empieza a subir. Hay un ratito por ahí, no hay ratito, sigue subiendo. Cuando no hay más espacio, ¡pácata! Rompe y se lanza. Y sigue. Es un proyecto. Entonces, mirado de esa perspectiva, te ensancha el corazón. Y esto es lo que necesitamos, gente con una visión universal, amplia, con esa amistad social que mire más allá, que cruce a la otra orilla. Y ser cuestionado. Pienso que a veces no nos gusta que nos cuestionen porque nos ponen tensión, pero es bueno que nos cuestionen porque nos mueven el suelo. Y te hace pensar. Sí. Es decir, lo bueno es no tener aduladores. Aduladores es todo el que te dice, amén, ahí sí lo que usted diga. Yo voy a hacer lo que usted diga. Y por está cuchillito de palo. Sí. No. Lo bueno es cuando tiene una gente que de frente te dice, ¿y por qué? Por eso hay una etapa de los niños que aprenden mucho cuando están tal cosa. ¿Y por qué? Y los papás se prenden y el adulto que está con... Si ese niño o niña o persona está con los porqués y los porqués y encuentra a alguien que le responda, se crece y el otro necesariamente llega un momento y dice, pues tengo que investigar. Sí. Y te obliga a ¿qué? A renovar ¿qué? Conceptos, principios, formas de ver. Porque la vida no es uniforme, es pluriforme. Y lo mejor que Dios ha hecho un día detrás de otro. Ayer ya pasó, mañana no llega, lo que tengo es ahora. ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo seguir adelante? Sócrates, ¿tú sabes quién era Sócrates? Sí. ¿Quién era? Tú que sabes mucho de filosofía. Sócrates, filósofo. ¿Cómo murió? Murió envenenado. ¿Por qué? Él buscaba defender la verdad, ¿verdad? Y como... Pero no murió envenenado porque lo envenenaron. Exacto. Sino por condenado. Sí. O sea, lo condenan a muerte. Y muere tomando una porción. Pero antes de morir, le preguntaron,
a Sócrates que qué quería hacer. Porque ustedes saben que antes de morir se le pide al reo su último deseo. Pues comerme un plato de comida, ¿qué desea usted? ¿Qué desea hacer? Y él pidió un libro. ¿Cómo que pidió un libro? Te queda una hora de vida para que quieras un libro. Y digo, sí, porque el conocimiento que yo adquiero no me lo quita nadie. Me puede quitar la vida, pero el conocimiento no. Interesante esa frase porque es lapidaria, ¿no? En el sentido de que te estimula a decir, hay dificultades, hay problemas, pero no dejes nunca de aprender. El que aprende crece, no se estanca. Y ustedes están estancados, me condenan a mí a muerte porque les estoy diciendo la verdad, pues yo la acepto, no es más nada. Pero no me quitan el conocimiento. No me quitan el conocimiento. Al contrario, hasta el último minuto crezco, desarrollo. Eso es tener autoridad, saber crecer. Otra expresión de la degradación de un liderazgo popular es el inmediatismo. Así que ya vimos una, la primera, ¿verdad?, que nos confrontaba hace un momento, y ahora nos está dando la segunda. El inmediatismo. El inmediatismo. Se responde a exigencias populares en orden a garantizarse votos o aprobación, pero sin avanzar en una tarea ardua y constante que genere a las personas los recursos para su propio desarrollo, para que puedan sostener su vida con su esfuerzo y su creatividad. Léelo otra vez, porque esto es interesante para darle pie y pensamiento a algunas propuestas que se están haciendo últimamente. Se responde a exigencias populares en orden a garantizarse votos o aprobación. Es decir, yo voy buscando votos, voy buscando aprobación, pero sin avanzar en una tarea ardua y constante que genere a las personas los recursos para su propio desarrollo. Esto quiere decir que avanzar es una tarea, es ardua, es dura, es difícil. ¿Y qué buscamos? Que las personas generen sus propios recursos para su propio desarrollo. ¿Para qué? Para que puedan sostener su vida con su esfuerzo y su creatividad. Pero ellos no buscan eso, ellos buscan todo lo contrario, estancarlo. Por eso, en esta línea, dije claramente que estoy lejos de proponer un populismo irresponsable. Por una parte, la superación de la inequidad supone el desarrollo económico, aprovechando las posibilidades de cada región y asegurando así una equidad sustentable. Hay que aprovechar lo de cada región, pero también asegurar una equidad, una justicia, un equilibrio sustentable que nos nutra, que me produzca a mí, desde mi esfuerzo y mi creatividad, poderme sostener. No vivir del mantengo, del chupa chupa. Que no, que así no avanzamos. Seguimos. Por otra parte, los planes asistenciales que atienden cierta urgencia solo deberían pensarse como respuestas pasajeras. Ay, lee eso otra vez, porque eso hay que ponerle en letras de oro en las casas de algunas personas. Los y en algunas oficinas. Acá en Puerto Rico, padre. No dudas. Los planes asistenciales que atienden ciertas urgencias solo deberían pensarse como respuestas pasajeras. Lo dejamos ahí, vamos a pausar y en breve regresamos.
Pues seguimos en este capítulo 5, la mejor política, y seguimos en el desarrollo de, el Papa nos está haciendo aquí una catequesis, digamos, de los términos popular, populista, este término que tantas veces, como ha dicho el Papa, ha sido degradado, ha sido tergiversado. Y seguimos avanzando, seguimos reflexionando, seguimos profundizando, seguimos zambulléndonos. Es un texto denso, pero que puede crear tensiones, porque nos sacude. Cuando uno se pone a leer los documentos de la iglesia, y como estamos tratando de hacerlo despacito, pero escarbando, uno ve que las cosas no son como uno se las ha imaginado. Y ciertamente como que te sacude un poco, pero te hace caer en cuenta de que la iglesia tiene una función social muy grande, que no es simplemente rezar y prender vela y hacer cultos y ritos, que eso hay que hacerlo, pero rito que no te reta no sirve de nada. Es decir, un rito que no pasa la vida, y la vida incide ¿en qué? En la cultura, ¿en qué? En la política, ¿en qué? En la fe, en las acciones, en la moral. Entonces, hay unos que quisieran que tuviéramos todo el tiempo metidos en la sacristía, que no, que la iglesia no está para eso. Hay que salir a la calle, pero hay que salir a la calle con cabeza, porque si no, cualquier viento te desarticula. Vámonos para adelante y seguimos. Punto 162. El gran tema es el trabajo. Ahora entra en un tema tremendo. ¿Cuál es el gran tema de todo este cambio, de toda esta situación? El trabajo. Lo verdaderamente popular, porque promueve el bien del pueblo, es asegurar a todos la posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus capacidades, su iniciativa, su fuerza. Fíjate cómo describe el trabajo. O sea, el trabajo es esa semilla que Dios ha colocado en cada uno de nosotros, con sus capacidades, con su iniciativa y con su fuerza. Con su fuerza. Entonces, no puede existir un vago, aunque los haya. O sea, el vago es una persona que se anula a sí mismo, porque Dios le ha puesto unas semillas dentro, que son sus capacidades, sus iniciativas y su fuerza, que lo llevan a ser, ¿qué? Como Dios, co-creador. Entonces, esto de que a veces cantan, o cantaban, ¿verdad? A mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo le hizo Dios como un castigo. El trabajar yo se lo dejo solo al buey. No he entendido nada. No he entendido el proyecto. Usted se realiza trabajando, yo me realizo trabajando en aquello en que, como dice aquí, estoy ¿qué? Capacitado, en que tengo iniciativa y tengo fuerza. Cuando esto lo tomamos en conciencia, no nos podemos quedar cruzados de brazos. Por eso no hay cosa que mate más a una persona que quedarse sin trabajo. Por eso usted ve gente desesperada. No podemos vivir del mantengo, no. Así no nos realizamos, ni como seres humanos y menos como cristianos. Esa es la mejor ayuda para un pobre, el mejor camino hacia una existencia digna. Fíjate, el mejor camino hacia una existencia digna, la mejor ayuda. No pesques para darle comida, enséñale a pescar, enséñale a trabajar, enséñale cómo se hace, y él ya se ingeniará y buscará las mil formas de desarrollar eso. Por ello, insisto en que ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. ¿Ves? Damos dinero para resolver urgencias, pero el objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo. Es decir, educarlo. Entonces, y vas a invertir. Mi papá decía una frase que a mí se me grabó desde siempre, desde niño. Mi papá decía que la mejor herencia que nos podía dejar a mi hermano y a mí era una buena educación. Y según sus posibilidades, nos dio una educación de acuerdo a los ingresos que tenía. Y fuimos a una escuela donde se nos educó. Y si mi hermano y yo somos los que somos hoy, es gracias a la educación que mi papá, con ese principio básico, y eso que mi papá era un jíbaro del campo, que tuvo que ayudar a sus hermanos. Ellos eran 11 hermanos, 2 huérfanos, él era el mayor, y tuvo que ayudar a sus hermanos. Entonces, con su trabajo,
de oficinista, ayudó a que sus hermanos menores estudiaran, se convirtieran en hombres de provecho y sirvieran a la comunidad. Y eso lo dignificó. Entonces, esa máxima, ¿no? La mejor herencia que le puedo dejar a mis hijos es una buena educación. De eso se trata. Por más que cambien los mecanismos de producción, la política no puede renunciar al objetivo de lograr que la organización de una sociedad asegure a cada persona alguna manera de aportar sus capacidades y su esfuerzo. Es decir, que de alguna manera esta persona trabaje, aporte sus capacidades y su esfuerzo. Por eso, cuando no desarrollamos acciones de progreso por el trabajo, el país se estanca, se muere. Porque no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo. Fíjate qué frase, ¿no? No hay peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo. Y por eso en el hogar, uno de los retos que tienen los papás con sus hijos, con las nuevas generaciones, es enseñarle a trabajar. Sencillas cosas. Cosas que aparentemente no, entre comillas, ¿verdad?, sirven para nada, pero que favorecen el bien común. Por ejemplo, recoger la ropa, poner las cosas en orden, dejar los libros en un sitio, limpiar los platos, botar la basura. Son pequeños trabajitos. Claro, según se va educando, va creciendo el muchacho o la muchacha, se va mejorando, pero a la larga eso le ha de beneficiar. Si usted, yo recuerdo un diácono, amigo mío, que tenía, o tiene, 3 muchachas, ya una de ellas se casaba. Entonces cuando el novio llegó a la casa, ¿verdad?, a enamorarse de la muchacha, pero un hombre muy práctico, y él lo miraba. ¿Y tú qué haces? Bueno, pues yo le miro las manos. Las tenía bonitas. Bien hace carnitas. Ajá, ¿y qué tú qué haces? No, pues yo estudio. ¿Y qué tú estudias? Y le explicó, el muchacho tiene su... Ah, qué bueno. Pues mira, qué bien. Pues yo te necesito el sábado aquí. El sábado, ¿sí? ¿Para qué? Para que me ayudes en el patio a limpiar el patio. La prueba. Lo llevó al patio, lo estuvo trabajando en el patio, limpiando el patio todo el día. Las manos se le empollaron y tal. Como al mes y medio, 2 meses. Oye, ¿qué vas a hacer próximo fin de semana? Que es largo. ¿Tú vas a hacer algo? Bueno, pues yo pensaba dar un paseo. No, yo te necesito. Me tienes que ayudar a pintar. Y así, que si limpia el patio, que si pinta la casa, que si arregla la bombilla, que si... El muchacho dijo, pero venga acá, pero ¿y por qué usted? Y entonces le dice, porque tú vas a ser jefe de familia, y si tú no sabes limpiar el patio, y si tú no sabes cambiar una bombilla, y si tú no sabes pintar una casa, ¿de dónde vas a sacar para mantener a mi hija, que aquí lo tiene todo? Yo me reía. Lo educó, se casaron. Se logró el matrimonio. Pero el muchacho tuvo que pasar su aprendizaje, su noviciado. Un propedéutico. En una sociedad realmente desarrollada, el trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social. Por eso hay frases, no expresiones. El otro día salió, y me llamó mucho la atención a través de las redes sociales, un muchacho que comenzaba a trabajar, se le dañó el carro, caminó 32 kilómetros para llegar el primer día a su trabajo. Y alguien tomó la foto y la puso en las redes sociales. Y el jefe de ese muchacho, esto es uno entre 1000, pero al que le toca, quedó tan emocionado, quedó tan impactado por ese gesto de ese muchacho que le regaló un carro. Salió bien. Ve que las bendiciones vienen, sí, cuando hay una gente honesta. Claro, es un muchacho que trae su trayectoria, no es una cosa que se improvisa así. Pero ¿por qué Dios bendice? Porque realmente la persona actúa de buena voluntad, con buen corazón. Es lo que en la Escritura se llama la rectitud de intención. Cuando se actúa con rectitud de intención, Dios siempre bendice, no abandona.
el trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social, ya que no solo es un modo de ganarse el pan, sino también un cauce para el crecimiento personal, para establecer relaciones sanas, para expresarse a sí mismo, para compartir dones, para sentirse corresponsable en el perfeccionamiento del mundo y, en definitiva, para vivir como pueblo. Esto es precioso y sobre todo muy enriquecedor. En una sociedad realmente desarrollada, queremos que Puerto Rico se desarrolle. Pues mire, el trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social. Y ahora enumera. Y dice primero, no es simplemente un modo de ganarse el pan, sino también un cauce para el crecimiento personal. Además, para establecer relaciones sanas. Además, para expresarse a sí mismo. Además, para compartir dones. Además, para sentirse corresponsable en el perfeccionamiento del mundo. Y séptimo, y en definitiva, para vivir como pueblo. 7 pautas. Interesante, ¿no? ¿Por qué trabajar? Porque me voy a ganar el pan. De acuerdo, maravilloso. Pero además crezco como persona. Además establezco relaciones sanas unos con otros. Además me expreso a mí mismo, me desarrollo yo personalmente, comparto mis dones, me siento corresponsable en el perfeccionamiento del mundo y, en definitiva, vivo como pueblo. Este es el sentido cristiano auténtico del trabajador, que el Papa lo pone en un concepto universal. Esto es la amistad social. Y no siempre pienso para ganar chavo, para beneficiarme yo, sino para desarrollarme en este gran escenario, hermoso escenario de la creación. Valores y límites de las visiones liberales. Ahora vamos al segundo tema fuerte, ¿no? Las visiones liberales. Hablamos del populismo, ahora vamos a las visiones liberales. La categoría de pueblo, que incorpora una valoración positiva de los lazos comunitarios y culturales, suele ser rechazada por las visiones liberales individualistas, donde la sociedad es considerada una mera suma de intereses que coexisten. Me interesa, pero vamos subiendo, coexistimos para beneficios personales. Entonces, lazos comunitarios, culturales se rechazan. ¿Por qué? Porque no me beneficia en lo que yo quiero. Entonces, cuidadito, porque así como tenemos un extremo, tenemos el otro. Y el Papa nos está poniendo a ver ambas situaciones. Hablan de respeto a las libertades, pero sin la raíz de una narrativa común. Mucha libertad, pero no la narra, es decir, no se expresa, no se cuenta, no se transmite. En ciertos contextos es frecuente acusar de populistas a todos los que defiendan los derechos de los más débiles de la sociedad. Para estas visiones, la categoría de pueblo es una mitificación de algo que en realidad no existe. Está fuera de la realidad, está solo en su cabeza, eso no existe. Sin embargo, aquí se crea una polarización innecesaria, ya que ni la idea de pueblo ni la de prójimo son categorías puramente míticas o románticas que excluyan o desprecien la organización social, la ciencia y las instituciones de la sociedad civil. O sea, una cosa mítica es como un punto de referencia, un ideal allá. Y dice, no va por ahí la cosa. No se excluye, no se desprecie. ¿Qué? Que hay que organizarse socialmente. ¿Qué? Que necesita ciencia y que necesitamos instituciones en la sociedad. Si no, esto no funciona. De lo contrario, es como una cosa así amorfa, ¿no? Mira, la carne, pensemos en el ser humano. La carne que tiene el ser humano, si no tuviera huesos, no tendría estructura, sería una plasta de carne ahí. No es eso, ¿no? Se necesita una estructura. Se necesita que una organización,
una sabiduría, una ciencia. ¿En qué? En una, podríamos decir, amplitud y expresión de las instituciones sociales. La caridad reúne ambas dimensiones, la mítica y la institucional. El ideal, eso es lo mítico, el ideal, pero lo que se toca, lo institucional. Puesto que implica una marcha eficaz de transformación de la historia que exige incorporarlo principalmente todo. Y ahora va a decir qué es lo que se incorpora y enumera. Las instituciones, el derecho, la técnica, la experiencia, los aportes profesionales, el análisis científico, los procedimientos administrativos. Y por eso es que Dios, en su infinita bondad, en medio de esta sociedad, ha hecho algunos o capacita a algunos para servir en toda esta clave que hemos dicho, ¿verdad? Institución, derecho, técnica, experiencia, aporte, análisis, procedimiento, porque no hay de hecho vida privada si no es protegida por un orden público. Un hogar cálido no tiene intimidad si no es bajo la tutela de la legalidad, de un estado de tranquilidad fundado en la ley y en la fuerza y con la condición de un mínimo de bienestar asegurado por la división del trabajo, los intercambios comerciales, la justicia social y la ciudadanía política. Si no existe esto, una estructura, utilizando la comparación del ser humano, una osamenta que le dé estabilidad y consistencia a esta carne, pues esto se cae, se viene al piso, ¿verdad? Por eso, mira cómo define la caridad. La caridad reúne ambas dimensiones, la mítica y la institucional. ¿Ve? La caridad entonces reúne ambas dimensiones. Mítico, punto de referencia ahí. Y la institucional. Mirando al cielo con los pies en la tierra. Sí. Y ha hecho toda esta clave, ¿verdad? Recordando que es una marcha, que es un camino, y será eficaz en la medida en que va transformando la historia, que exige incorporarlo todo. Es una conjunción. Por eso en el número siguiente nos hablará de la verdadera caridad y dirá: es capaz de incorporar todo esto en su entrega. Y si debe expresarse en el encuentro persona a persona, también es capaz de llegar a una hermana o a un hermano lejano e incluso ignorado, a través de los diversos recursos que las instituciones de una sociedad organizada, libre y creativa son capaces de generar. Va más allá. No se quede en la frontera, va más allá. Ayuda al otro, al que está en la otra orilla. Si vamos al caso, aún el buen samaritano necesitó de la existencia de una posada que le permitiera resolver lo que él solo en ese momento no estaba en condiciones de asegurar. Fíjate qué interesante, porque el Papa, partiendo de una experiencia real, social, la ilumina desde la fe y dice: acuérdense del buen samaritano. Nos vuelve a llevar otra vez a la lectura orante, al texto básico que está al inicio de esta carta. Y dice: esto tiene su razón de ser en Jesucristo. O sea, esto no es un cuento. Esto tiene su raigambre en ese anuncio del reino. Y recordemos la parábola del buen samaritano. El samaritano era el excluido, era el pagano, era el blasfemo, era el que fuera de pueblo santo. No, ese tenía una conciencia más de pueblo que los mismos pueblos. El amor al prójimo es realista y no desperdicia nada que sea necesario para una transformación de la historia que beneficie a los últimos. No desprecia nada que sea necesario para la transformación de la historia que beneficie ¿a quién? A los últimos. A los abandonados, a los de la periferia, a los alejados, a los marginados, en fin. Esto que con tanta insistencia el Papa Francisco nos está recordando constantemente. De otro modo,
A veces se tienen ideologías de izquierda o pensamientos sociales junto con hábitos individualistas y procedimientos ineficaces que solo llegan a unos pocos. Mucho organización, pero a unos poquitos, a unos cuantos. ¿Quiénes? Los que se benefician. A los demás, perdonen la expresión, que los parte un rayo. Mientras tanto, la multitud de los abandonados queda a merced de la posible buena voluntad de algunos. Esto hace ver que es necesario fomentar no únicamente una mística de la fraternidad, sino, al mismo tiempo, una organización mundial más eficiente para ayudar a resolver los problemas acuciantes de los abandonados que sufren y mueren en los países pobres. Interesante, ¿verdad? No solo ideal, ay, qué bonito, ayudemos, tal, no, aterriza, pon los pies en la tierra, especialmente en favor de los más pobres, de los más necesitados. Esto a su vez implica que no hay una sola salida posible, una única metodología aceptable, una receta económica que pueda ser aplicada igualmente por todos, y supone que aún la ciencia más rigurosa pueda proponer caminos diferentes. Interesantísimo también. Y con esto vamos cerrando, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que no hay recetas. Y uno de los problemas que tenemos es que nos encantan las recetas. Nosotros vamos al médico para que nos dé una receta. Y que pensamos que con las pastillas que nos resuelva, que nos da el médico, ya se nos va a curar la enfermedad de golpe. Que no, que eso es un proceso. Usted tiene que hacer ejercicio, usted tiene que tomar la pastilla, usted tiene que tener una alimentación, usted tiene... Y tanto. Pero y entonces, es que eso es así. Y muchas veces el médico tantea. Pruebe esta pastilla, a ver. Mire los efectos secundarios. Tómese la mitad. Reduzca la dosis. Es decir, si eso se da en el plano de la salud, imagínense en el contexto social. Bueno, el tiempo avanza. Hasta aquí nos trajo el tren de hoy. Seguimos mirando al futuro con esperanza, soñando un nuevo mundo donde la justicia, la libertad, la verdad y la paz se realicen. Y por eso oramos al Señor. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompaña el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Hasta mañana.